Rafael Toribio Peña es egresado de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posee una maestría en Administración Estratégica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es coaching ontológico certificado por la World Coaching Corporation de los Estados Unidos. Está certificado como instructor en manejo defensivo por la National Safety Council de los Estados Unidos, institución establecida en Estados Unidos en el año 1913, siendo en este país la organización líder en la prevención de accidentes y autoridad en normatividad en seguridad industrial y salud ocupacional. El señor Toribio está certificado como auditor interno en sistemas de gestión de seguridad vial ISO por la empresa Consultores BIC en Bogotá, Colombia. Ha recibido certificaciones en el impacto de sustancias psicoactivas en la seguridad vial en el Instituto de Seguridad Vial de Argentina, así como promotor comunitario en seguridad vial. También participó en el curso de seguridad vial en América Latina y el Caribe, de la teoría a la acción, ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo BID a través de la plataforma EDX. Diseñó y además imparte el taller Manejando mis emociones, cómo las emociones nos afectan al conducir. Actualmente se desempeña como consultor y facilitador asociado en la empresa Consultores de Seguridad Industrial CSI. En Municipalidad Global recibimos a Rafael Toribio Peña. Buenas noches de nuevo, bienvenidos aquí a su espacio favorito, Municipalidad Global. Ya como nos dimos cuenta, nos acompaña Rafael Toribio esta noche. Rafael, bienvenido a tu programa Municipalidad Global. Muy buenas noches, Víctor, y gracias a ti por invitarme a este programa. ¿Qué tiene que ver los ayuntamientos, las alcaldías, los gobiernos locales con el tema del tránsito y transporte urbano? ¿Cuál es la vinculación? Sí, tiene mucho que ver, o sea, porque las alcaldías son las que están encargadas de regular parte de lo que tiene que ver con el tránsito en las ciudades. Inclusive la alcaldía, por ejemplo, de aquí del Distrito Nacional, tiene una dirección, se llama Dirección de Tránsito y Movilidad Urbana, que tiene muchísimas funciones que tienen que ver con la parte de la regularización del tránsito, tienen que ver mucho con la señalización, semaforización, tienen que ver mucho con el sentido y ajustes de las vías, lo que hemos visto en Piantini, lo que hemos visto en el ensanche Naco y algunas otras cosas que ellos también están haciendo. También la parte de las ciclovías, por ejemplo, aquí en la avenida Bolívar, Rómulo Betancourt, es una iniciativa del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Sabemos que existen otras instituciones, la ley 176-07, que rige los ayuntamientos y el Distrito Nacional, le da en el principio de los ayuntamientos la capacidad de coordinación del tránsito, del transporte en las ciudades. Pero ¿cómo interactúan entonces con las demás instituciones que existen? Porque jerárquicamente existe el Intran, que es el que tiene que ver con tránsito y movilidad en el país completo, es un instituto de impacto nacional, pero también existen otras instituciones como la DGCEP, la Organización de Transporte, la OTTT, diferentes instituciones que están vinculadas a este tema. ¿Cómo entonces se coordina todo esto? ¿Bajo qué criterio? ¿Existe una sombrilla? ¿Hay un plan? Sí, claro que sí, hay un plan. De hecho, desde el 2017, que fue cuando se creó el Plan Estratégico de Seguridad Vial, que es una iniciativa que se viene dando en diferentes partes del mundo. Nosotros lo que hacemos es que hacemos básicamente una copia de los demás modelos, lo que se llama como copiar el modelo que está funcionando. Por ejemplo, tenemos en Latinoamérica varios modelos que funcionan, en Europa también, y hay una asesoría en coordinación con esos países, y desde 2017 hay un plan estratégico de seguridad vial en el país donde el ayuntamiento forma parte del grupo de instituciones que están encargadas de trabajar con la parte del tránsito. O sea, ellos trabajan mancomunadamente, o sea, ahí están los ayuntamientos de todo el país, o sea, no solamente del Distrito Nacional, porque el Plan Estratégico de Seguridad Vial es un plan nacional. O sea, ahí está el Intran, está la DGCET, está la Presidencia de la República, está el 911, o sea, todas las instituciones que tienen que ver de alguna manera con el tránsito en el país convergen aquí en este Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, si hay un plan, si hay tantas instituciones del Estado y del gobierno que interactúan en este tema de la movilidad y el transporte, el tránsito en las ciudades, ¿por qué tenemos este caos?
no se ponen de acuerdo. Sí, no es ¿O solamente... es que implementar esto lleva tiempo? No es solamente el hecho de que no se pongan de acuerdo. Recuerda que cuando hablamos de tránsito, por ejemplo, hay varios factores que están involucrados. Igual en la ocurrencia de accidentes de tránsito hay 3 factores que tienen que ver uno con lo que es el vehículo como tal, hay una parte que tiene que ver con la infraestructura y hay una parte que es la parte humana. Entonces, independientemente de los planes que haya desde el Estado, también está el componente del ciudadano. O sea, si no hay un comportamiento ejemplar de los ciudadanos, entonces por eso también es que se arma el caos, porque se supone que las vías, aunque es verdad que tenemos una sobrepoblación de vehículos, pero si realmente hubiera un compromiso ciudadano, hubiera educación vial en los ciudadanos, yo creo que esto se pudiera aminorar. Claro, hay una responsabilidad gubernamental porque el Estado es quien tiene que regular para que las cosas se cumplan. Entonces, nos está diciendo que para que ocurran accidentes de tránsito intervienen 3 factores, o hay 3 componentes: el de la infraestructura, que son las avenidas, calles y autopistas, el vehículo como tal, sea un vehículo bueno, malo, grande, pequeño, y obviamente el conductor, el que maneja el vehículo. Exactamente. Por esto, cuando ocurren accidentes de tránsito, de estos 3 elementos, ¿cuál es el más culpable? El conductor. La pregunta, me gusta mucho esa pregunta, porque hay un tema envuelto en eso, y es que siempre nos enfocamos en el culpable. O sea, claro, la responsabilidad mayor está en la parte humana, ¿ok? Porque muchas veces es la parte que nosotros podemos controlar, ¿ok? Pero cuando se habla de accidentes de tránsito, yo personalmente, y en los entrenamientos que he recibido, considero de que es un error hablar de culpables. Yo entiendo que es una responsabilidad de todos, y cuando hay un accidente de tránsito, lo que menos importa es el culpable, porque es que ya el accidente ocurrió. Entonces lo que nosotros tenemos que abogar es porque el accidente no ocurra. O sea, ya el accidente ocurrió, ahora mismo lo que menos importa realmente es el culpable. A las aseguradoras sí les interesa que quién es el culpable y ese tipo de cosas. De hecho, hubo una campaña que fue muy exitosa y muy bien hecha, que realizaron a finales del 2019, para la Navidad 2019, que era justamente parte del Plan Estratégico de Seguridad Vial, donde se concientizaba a la ciudadanía de los accidentes de tránsito. Y de hecho, uno de esos videos yo los utilizo en mis talleres de manejo defensivo, porque hay un accidente, por ejemplo, de un motorista que ocurre. Entonces, en el mismo comercial te dicen el motorista es el culpable, que el motorista. Pero yo les muestro, en los talleres a las personas de que independientemente de que ese motorista se haya ido en rojo, la jipeta que impacta a ese motorista, si hubiese manejado de forma defensiva, el accidente no ocurre. Entonces yo creo que nosotros debemos de enfocarnos por ahí, manejar de forma defensiva para evitar accidentes. Tú estás usando muchos términos, pero para poder seguir avanzando, tenemos que definir algunos de esos términos que estás usando. Cuando vengamos de la pausa, vamos entonces a empezar a definir primero lo que tú estás diciendo, que es un manejo defensivo. Mantenga la sintonía, regresamos con Rafael casi de inmediato. Estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te yompeo.
Gracias por mantener la sintonía. Estamos hablando con Rafael Toribio, estamos hablando de transporte, tránsito en la ciudad, pero básicamente del manejo y educación vial, manejo defensivo. Antes de la pausa, Rafael, nos estás usando muchos términos que quizás tenemos que ir poco a poco entendiendo. Nos dijiste manejo defensivo, que si ese motorista, ok, se cruzó en rojo, pero el que le impactó con la jipeta pudo evitar ese accidente. Si hubiese manejado a la defensiva, ¿qué es manejo defensivo? Ok, sí. Manejo defensivo en la definición literal es manejar para salvar vidas, tiempo y dinero. O sea, manejamos para salvar vidas porque automáticamente ocurre un accidente, puede haber muerte o lesión. Tiempo, automáticamente tenemos un accidente de tránsito, prácticamente si vas camino para tu trabajo, perdiste el día de trabajo porque tienes que ir a reportar a la casa del conductor, valga la cuña, o tiene que ir a cualquier otro sitio, a la policía a reportar, y entonces el dinero, porque independientemente de que tengas un seguro full, tú tienes que pagar un diferencial al seguro, y si no tienes un seguro full, sabes que tienes que cargar con tus gastos. Cuesta dinero. Sí, exactamente. El manejo defensivo, por ejemplo, es vital. Por ejemplo, yo soy certificado por la National Safety Council de los Estados Unidos en manejo defensivo, como instructor de manejo defensivo. Y en los talleres nosotros garantizamos que cuando usted termine el taller, usted sale en la capacidad de reducir en un 80% la probabilidad de tener un accidente catastrófico. Hablamos de un 80% porque hay un 20% de cosas que nosotros lamentablemente no podemos manejar. O sea, son cosas que están fuera de nuestro alcance. Pero también les digo que el manejar de forma defensiva es una decisión personal. O sea, usted salió del taller, yo les doy las herramientas para que usted pueda reducir en un 80% la probabilidad de un accidente catastrófico. Si la sigue, exactamente, si sigues esas instrucciones. Ahora, cuando usted se monta en su vehículo, es una decisión personal que usted toma de manejar de forma defensiva. Yo quiero que vayamos porque la semana pasada aquí en Municipalidad Global hablamos del estrés que produce, valga la redundancia, que no es una redundancia, pero la gente lo entiende, un estresor que es el tránsito en la ciudad. O sea, ese estresor de manejar crea estrés en todo el que usa un volante. La gente anda detrás de un volante permanentemente estresado en esta gran metrópolis que es Gran Santo Domingo. ¿Por qué ocurren los accidentes? Sí, los accidentes de tránsito, aunque se vea algo sencillo realmente, o sea, hay un componente científico y se han hecho varios estudios. Uno de los primeros estudios lo hizo Gerald Weil, donde él crea la teoría homeostática de la percepción del riesgo. Es decir, cuando yo salgo a la calle, o sea, yo tengo un riesgo percibido y un riesgo aceptado. O sea, yo acepto un riesgo. Si yo voy, por ejemplo, manejando y comienza a llover de manera torrencial, automáticamente yo reduzco la velocidad, enciendo las luces, porque ya el riesgo percibido probablemente sea mayor al riesgo que yo estoy aceptando. Ahora bien, si yo voy, por ejemplo, en la autovía del Este, que es una autovía moderna, con varios carriles, amplia, bien señalizada, bien iluminada. A pisar el vehículo. Exactamente. Entonces, muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿pero por qué una persona, si dice que la velocidad máxima es de 90 a 100 kilómetros por hora, maneja 150 kilómetros por hora? Entonces, esta teoría de Gerald Weil explica el por qué nosotros manifestamos esta conducta cuando estamos manejando. Porque hay un riesgo percibido y hay un riesgo aceptado. Que conste que esto es hasta cierto punto un dolor de cabeza para las alcaldías, por ejemplo, que regulan porque dicen contrale, pero si yo tengo buenas autopistas, si tú me dices que la parte de la infraestructura tiene que ver mucho con los accidentes, entonces si yo le estoy poniendo buena infraestructura,
¿por qué entonces los accidentes aumentan? Si los carros hoy son más seguros también. Exactamente. O más modernos. Exactamente. Por ejemplo, algo que yo viví en mi niñez, de donde es mi familia, por ejemplo, del Distrito Municipal del Limón de Villa González, en una de las épocas, por ejemplo, no había carretera. Es un tramo aproximadamente desde la carretera principal hasta el campo, aproximadamente de 8 o 10 kilómetros, por ejemplo. Esos 8 o 10 kilómetros no estaban asfaltados. Resulta que viene una gestión, por ejemplo, asfalta la calle, la señalizas y todo. Resulta que hubo un aumento significativo en los accidentes y en la muerte por accidentes de tránsito en los motoristas. Entonces, esta teoría explica ese comportamiento de que si hay mejores vías, entonces yo puedo ir más rápido. Entonces vamos a colegir de que va a depender del conductor en un gran porcentaje cuando asume esa responsabilidad, ese riesgo. El que estoy dispuesto a asumir, si me siento cómodo, confortable, pero entonces entra la imprudencia del conductor. Porque digo la imprudencia porque al no darse cuenta del riesgo que está dispuesto a asumir, cree que es menos y se desborda detrás de ese volante, suceden los accidentes. Muy bien, pero la conducta del conductor que va detrás del volante o del motorista, el imprudente, ¿cuáles características tiene? Porque yo salgo de mi casa, yo acabo de hablar del estrés, y subo el radio para oír mucha música, para yo supuestamente relajarme en medio del trancón, del tráfico. O pongo a chatear porque el semáforo dura mucho. Pero ¿cuáles son estas conductas, además de las que yo te acabo de decir, que evidencian un conductor imprudente para que estas cosas de accidentes sucedan con mayor frecuencia? Sí, justamente no solamente lo que te expliqué de la teoría de Weil, o sea, hay 2 o 3 teorías que explican más o menos, pero hay otra teoría que habla del riesgo cero, por ejemplo, que dice que lo que Weil planteó no necesariamente es así, sino que el conductor sale y dice que para él no hay ningún tipo de riesgo, solamente el riesgo existe cuando hay un accidente inminente. Entonces, por eso es que nosotros adoptamos ciertas conductas, que es lo que tú estás planteando, de imprudencia, porque nosotros entendemos de que eso no nos va a ocurrir, de que no va a ocurrir un accidente, de que no hay peligro. Exactamente, a mí nunca me va a suceder. Entonces, uno de los, por ejemplo, de las conductas imprudentes más comunes tiene que ver con el hecho de la velocidad por encima de lo permitido, principalmente en las zonas urbanas. De hecho, hay una campaña global ahora mismo en redes sociales donde se está abogando porque se aplique el 30 kilómetros por hora en las zonas urbanas, de que esa sea la velocidad. O sea, porque es que, por ejemplo, en las zonas urbanas es donde están los colegios, las iglesias, los parques, y generalmente muchas veces no hay un límite como tal, o las personas no respetan, o el límite de velocidad está por encima a veces de los 30 kilómetros, puede estar en 40, 45 kilómetros. Entonces, identificamos un conductor imprudente, inmediatamente viola el límite de velocidad. El límite de velocidad, exactamente. Eso es esa de hecho es la principal conducta. Otra de las conductas, por ejemplo, es el cambio de carril de izquierda a derecha. Por ejemplo, un conductor consciente, un conductor que maneja de forma defensiva, generalmente maneja del centro hacia la derecha, no de izquierda hacia el centro, porque generalmente los carriles izquierdos son los que están permitidos para mayor velocidad. Correcto. O para rebase. Entonces, cuando usted maneja de forma defensiva, usted siempre maneja hacia su derecha, principalmente ya en las zonas rurales, o sea, en las autopistas, lo ideal es eso. Que de hecho, yo a veces me sorprendo y, por ejemplo, salgo para el interior y yo digo, wow, pero este es el único país del mundo donde tú avanzas más rápido por el carril derecho que por el carril izquierdo, porque casi siempre el carril izquierdo está ocupado por vehículos pesados, que está prohibido por ley, exactamente, estos vehículos, por ejemplo, de transporte. También, que se hizo famoso, viral la semana pasada, una foto de 3 autobuses de una misma compañía, 2 transitando en el carril izquierdo y 1 en el carril del centro. O sea, a una velocidad realmente que no te permite, al que quiera avanzar, no le permite avanzar. Vamos a hacer una pausa, Rafael, nueva vez, para que sigamos entonces describiendo al conductor imprudente. Porque te mencioné lo de la música. Todavía no me has dicho si soy un conductor imprudente, si voy oyendo música clásica o un merengón, porque a veces uno tiene que distraerse
en esta capital que está bien congestionada. Mantenga la sintonía, regresamos con Toribio casi de inmediato. Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcar. Te yompeo. ¡Ah! Continuamos con nuestro tema de seguridad vial. Nos dijiste en el bloque anterior algunas conductas de los conductores imprudentes. Yo te hablé de la música. Si yo voy oyendo música, ¿soy un conductor imprudente? Ese tipo de factores tiene que ver mucho con lo que llamamos distractores. Y claro, o sea, si tú permites como conductor que un distractor ejerza una fuerza sobre ti, automáticamente te vas convirtiendo poco a poco en un conductor imprudente. ¿Qué es una distracción? Una distracción, por ejemplo, la palabra distracción es, el significado como tal es con la atención dividida. Es decir, que si yo estoy manejando y estoy haciendo otra cosa, yo estoy manejando de forma distraída. Inclusive, nosotros pensamos de que si nosotros vamos hablando por el teléfono y tenemos el handfree puesto, automáticamente yo estoy bien porque yo no estoy distraído y eso es contrario. Por lo menos no estoy violando una ley, dicen, ¿ves? Exactamente, no estás violando una ley, pero estás manejando de forma distraída. De hecho, la National Safety Council tiene un comercial muy interesante que de hecho yo tengo en mis redes sociales, donde hay una señora que va con su niño en el asiento de atrás manejando y le entra una llamada de su esposo y ella automáticamente toma la llamada por el handfree. Y en el comercial se ve cómo ella conecta con la llamada y automáticamente conectando con la llamada y hablando con su esposo, ella se olvida del mundo y se viola una señal de pare. Inclusive se ve en el comercial cuando el niño sí ve la señal, pero la madre no la ve y causa un accidente. Son cosas que hacen para tratar de concientizar a la ciudadanía. Pero se recomienda, por ejemplo, con el asunto del radio, de que cuando usted va a salir de su casa, si vas a escuchar, por ejemplo, un playlist, que lo coloques antes de salir, tú sabes más o menos el tiempo que te lleva de tu hogar a tu lugar de trabajo o a donde vayas, y ya tú puedes poner un playlist. Si vas a colocar una emisora, lo ideal es colocar ahí el volumen que vas a colocarlo desde el momento que sales de tu hogar. Son importantes las emociones detrás del volante. Claro que sí. Si yo salí molesto de mi casa o voy muy emocionado porque me acaban de ascender y hoy es mi primer día en ese despacho precioso, pero también a veces voy muy triste porque tuve un evento que me entristeció. Las emociones son importantes. Sí, claro que sí. Hay dos factores ahí cuando nosotros estamos en el volante. Por ejemplo, en el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman, que nosotros utilizamos en un taller que diseñamos, que se llama así mismo Manejando
manejando mis emociones. En este libro, de hecho, hay un ejemplo justamente de una persona que va manejando, porque muchas veces nosotros hacemos juicios a priori del conductor, porque muchas veces podemos ver una conducta imprudente, pero no necesariamente está provocada por lo que nosotros entendemos. Entonces muchas veces nosotros le hacemos el juego a la persona que va manejando de esa forma y caemos en el error de entonces tener dos conductores imprudentes. O sea, él explica que muchas veces tú puedes ver una persona en la autopista que va manejando a una velocidad por encima del promedio, pero igual tú no sabes cuál es la condición de esa persona. O sea, tú no sabes si esa persona tiene una emergencia, si esa persona salió con alguna situación de su casa. Entonces nosotros al juzgar a esa persona hay un hecho externo que entonces nos genera a nosotros una emoción. Y si nosotros no sabemos manejar esa emoción, entonces nosotros podemos cometer también ciertas imprudencias. Eso pasa en la ciudad. Cuando nosotros vamos manejando, vemos un conductor que va muy despacio delante de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En vez a veces de salirnos detrás de esa persona, entonces nosotros lo que hacemos es que nos pegamos más de ese conductor. Y viceversa, si nosotros somos los que vamos delante y vemos una persona que nos está tocando bocina o que quiere adelantar, entonces nosotros reducimos la velocidad para que esa persona sea entonces la que se salga, como que no nos importa lo que piense el otro. Y eso tiene mucho que ver. Las redes sociales son muy importantes en Municipalidad Global. Desde que anunciamos tu presencia aquí, pues la gente que nos siguen empezaron a hacer algunas cuestiones, algunas preguntas. Quisiéramos tomar algunas de ellas para que tú nos ayudes a responderlas. Obviamente ya hay algunas de ellas que ya en la participación que tú has tenido hasta el momento las has contestado, como el caso que es el tema que significa manejo defensivo, cuál es la diferencia de lo que está pasando, ya tú lo acabas de decir muy bien. Pero aquí hay una pregunta que nos dice Arelis Natural Products. Dice, ¿a qué se debe que hoy en día hay tanta gente conduciendo, pero pocos choferes? ¿Aquí le dan licencia a todo el mundo? Sí, lamentablemente. Sí, le dan licencia a todo el mundo. A todo el mundo le dan licencia y también hay muchas personas transitando sin licencia. Recientemente hicieron un reportaje en CDN sobre los vehículos, por ejemplo, chatarra que vienen al país. Y Fernando Suet, creo que se llama, sí, Fernando Suet, a él lo entrevistaron y él dijo que él hizo como un experimento social donde él le preguntaba a los usuarios de carros que venían de Corea, los famosos i20 y el Kia, que ellos tenían antes de tener ese vehículo, y la mayoría, casi el 100% contestaba que tenían un motor. Sí, Entonces pasan de manejar un motor a manejar un vehículo de 4 ruedas. Y de alto cilindraje. Exactamente. Fuerte, un vehículo. Y no solo eso, sino la parte de la seguridad de ese vehículo, porque es un vehículo que se construye, se fabrica para el mercado doméstico y automáticamente pasa de los 200,000 kilómetros, automáticamente salen del mercado y lo traen para acá, por ejemplo, sin un sistema de freno ABS, por ejemplo, no tienen las reglas y las normas que exige, por ejemplo, el mercado europeo o el mercado norteamericano. Es decir, que esos vehículos no pueden entrar a esos mercados. Entonces vienen aquí, es un vehículo de bajo costo. Entonces una persona que tenía un motor, sin haber tenido una licencia, por ejemplo, tener un examen de conducción, adquiere ese vehículo y eso de alguna manera u otra influye, y vemos que la mayoría de los accidentes, si bien es cierto de que los que lideran, por ejemplo, es el Hyundai Sonata por la cantidad de vehículos que hay, pero también hay un factor que tiene que ver con la parte del desconocimiento de las reglas, por ejemplo, y eso provoca mucho más accidentes. Hay un término que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje coloquial y a veces aquí en Municipalidad Global, que son ciudades bipolar. Nosotros tenemos un estado bipolar, porque en el tema de transporte, básicamente es que nosotros hacemos el hincapié, porque mientras nosotros estamos invirtiendo grandes capitales, grandes recursos del gobierno en un transporte masivo moderno como el metro, el teleférico, etcétera, para que la gente deje de usar ese tipo de vehículos inseguros, además provocan accidentes y trancones. Ya tenemos autobuses mucho más seguros que tú, pues, con una tarjeta de crédito, una tarjeta de ATH, la paga, o el Metrocar, pagas, no tienes que usar ni siquiera dinero efectivo. Estamos haciendo grandes inversiones allí. No detenemos el proceso de importación de vehículos. Seguimos trayendo, al contrario, incentivamos para que algunos de los sindicatos, de los
que manejan el transporte público y privado o mixto, traigan esos vehículos. Entonces, tenemos un estado bipolar en el tema del transporte, del tránsito público o masivo. ¿Qué podemos hacer para evitar que sigamos teniendo accidentes? Porque sabemos que una gran cantidad de estos vehículos son los que están provocando accidentes catastróficos. Quiero que me contestes esa pregunta cuando vengamos de la pausa, pero te voy a agregar algo más. Cuando se ocasionan estos accidentes y le hacen daño a los bienes públicos, me llevé una parada de autobús o me llevé un banco o simplemente me llevé 3 postes de luz o una baranda de esas que dividen las avenidas, ¿quién se responsabiliza de reponerla? Ve pensando en la respuesta. Cuando vengamos, seguimos con Rafael Toribio en este interesantísimo tema de la seguridad vial. Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! Quedao, ¡Prende! Motorcraft. Te yompeo. ¡Ah! Gracias por mantener la sintonía con Rafael Toribio y con Víctor Félix aquí en Municipalidad Global. Rafael, cuéntanos, danos tu respuesta. En el bloque anterior te hice 2 preguntas. La primera que te hice está orientada en esta cantidad de vehículos que están llegando, este estado bipolar que tenemos. ¿Contribuye alguna medida para que esto siga, se detenga la cantidad de vehículos que están estresando el tránsito y ocasionar accidentes? Y dime, después de estos accidentes, que los vemos a diario, se llevan estos bienes públicos, se llevan estaciones de metro, autobús, o se llevan postes de luz, o bancos, o aceras, las destruyen. Estas barandillas que están en la autopista, las vemos todo guayadas, a veces rotas. Después que ocasionan estos accidentes, ¿quién es responsable de reponer esto? Sí. Generalmente en los países desarrollados y los países que van en vías de desarrollo, lo que se está tratando es de desincentivar el uso y la importación de vehículos de motor. Primero por vehículos eléctricos, ¿verdad? Que van con la parte Cero emisiones. de desarrollo sostenible y de cero emisiones, exactamente. Pero también, para tú desincentivar la importación y el uso de vehículos, tú debes de tener una infraestructura de transporte público, ya sea a través de trenes o a través de autobuses, que sean confiables. Que yo pueda decir, por ejemplo, yo voy a dejar mi vehículo en mi casa porque la parada del metro me queda, qué sé yo, a 500 metros, yo puedo irme caminando, cuando llego ahí a mi trabajo me queda de la estación igual a 600 metros. Entonces, la parte de la seguridad ciudadana también tiene mucho que ver. Muchas personas, por ejemplo, prefieren no desplazarse en un transporte público de noche y prefieren hacerlo en su vehículo.
Entonces, eso es lo que están haciendo los países desarrollados de hace muchos O años. sea, fortalecer la plataforma de servicio público Exactamente, de transporte masivo. transporte, seguridad, exactamente, que etcétera. sea confiable, de que yo tenga la confianza de que me voy a montar en un autobús, Y voy a por llegar. ejemplo, voy a llegar, por ejemplo, no voy a llegar sudado. Mira, por ejemplo, con el problema de la pandemia que nosotros tenemos ahora. O sea, el sistema de transporte no es confiable. Tú ves las fotos, los videos en las redes sociales. Lleno de gente. Lleno, o sea, personas uno al lado de otro. O sea, no hay esa norma, esa regla y que se pueda cumplir. Entonces, eso tiene que ver mucho con que la gente no quiera utilizar ese tipo de transporte. Pero es una función del Estado, la parte de la concientización, para que el ciudadano pueda decir, mira, yo prefiero usar una bicicleta también en vez de utilizar, por ejemplo, mi carro. Y en la segunda pregunta, por ejemplo, que tú me hacías, que tenía que ver con Los daños. los daños, ¿verdad? A la por propiedad ejemplo, pública. se supone que las compañías aseguradoras deben de cubrir, porque eso es lo que se llama daños a terceros. Ahora, para yo cubrirte un daño a tercero, tú tienes que constituirte, ¿verdad? Hacer un reclamo. Y hacer un reclamo formal. Es correcto. Entonces, si yo, por ejemplo, o una persona se estrella en una estación, por ejemplo, de una parada de autobús, Sí. la Que es destruyó. muy común, ¿eh? Exactamente. Muy común. Entonces, Porque la gente lo usa hasta para frenar. Es- Cuando se me fueron los frenos, se estrellan con una parada de autobuses porque ahí fue que me puedo frenar y no ocasionar accidentes, por ejemplo, más grandes. Y entonces Exactamente. después, ¿quién repone esa estación? exactamente, si no hay un reclamo, ¿verdad? Ya sea del ayuntamiento o del mismo Intran o de la institución que esté destinada, ¿verdad? O a quien se le La haya... afectada. Exacto, la institución afectada. Entonces tú sabes que el seguro no lo va a reparar ni lo va a arreglar. Un ejemplo común también, que aunque no tiene que ver directamente con el tránsito, si tú te fijas, por ejemplo, las compañías telefónicas aquí en el país, el mismo acueducto, rompe una tubería, rompe una calle, mete una tubería y le pone... Caliche y ya. Exactamente, y ya ellos, según ellos, ya no ponen la vía como la encontraron. ¿Entiendes? Entonces tiene que venir el gobierno central O a través del Ministerio de Obras El doliente Públicas. a reasfaltar eso. Exactamente, entonces ya eso es un gasto realmente para el Estado que se supone que debió haber cubierto una empresa privada o otra institución realmente. En todo este sistema de gestión de seguridad vial que tú has mencionado, hay varios componentes. En la ciudad capital tenemos montones de cámaras que están a los ojos del 911, pero que también la seguridad pública, la Policía Nacional, las instituciones que velan por la seguridad también tienen acceso. Esto funciona bajo el sistema porque esto es un componente de la seguridad vial para también tener una gran cantidad de informaciones que ayude a planificar los plazos, hacerlo más corto, más largo, dependiendo lo que ellos vayan observando. Es como un gran ojo que está viendo todo esto. Otro de los componentes a los cuales hago referencia por este gran sistema es el tema de la ciclovía. Se está incentivando para que la gente use bicicleta. Estábamos hablando de una colega tuya panameña que hace publicaciones sobre esta cantidad de personas que están usando ya bicicletas, sobre todo por el tema de cero emisiones, sí, para hacer una ciudad mucho más sostenible, mucho más amigable, y esos compromisos que asumen los ciudadanos para disminuir los gases de efecto invernadero y la emisión de carbono. Sin embargo, en República Dominicana no nos vamos por esa vía, o sea, nos estamos yendo por moda, porque la gente está usando bicicleta por moda, digamos así, porque no veo que haya una promoción en base a una seguridad vial, porque esa ciclovía que está implementando el Instituto Nacional, que está funcionando, han tratado de protegerla de que los conductores no se lleven un ciclista. ¿Qué opinas tú de esa ciclovía? ¿Está bien implementada? ¿Es parte de un plan? ¿O es simplemente discurso político? Sí, quiero hacer un paréntesis porque mencionaste en principio al 911 y de verdad que quiero resaltar, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de, antes de la pandemia, de darle el curso de manejo defensivo a la plana mayor del 911, toda la parte directiva y operativa. Y ellos inclusive me dieron un tour
para que viera Sí, sí. todo cómo Lo conozco, funciona. conozco el centro. Exactamente, y de verdad que ahí hay una inversión y un trabajo que se está haciendo. Impresionante. De verdad primer que, nivel. Exactamente, o sea que hay que aplaudir esa parte. En la parte de la ciclovía, mira, realmente es, bueno, de hecho cuando comenzábamos el programa, eso es una de las funciones que tiene las alcaldías locales, de promover ese tipo de medios de transporte, por ejemplo. Todo indica de que ese es el futuro. O sea, mientras menos vehículos en la calle, mejor. O sea, yo prefiero un ciclista, ¿verdad?, que no está haciendo ninguna emisión, a un vehículo de 4 ruedas. Lo que sí yo no estuve de acuerdo, por ejemplo, aunque quizás por el comportamiento que tiene el dominicano, ellos colocaron esos pilotillos, porque la ciclovía tú la puedes delimitar con una línea. Inclusive tú la puedes hacer de preferencia, porque si no está pasando ningún ciclista por ahí, por ejemplo, tú la puedes usar porque esa avenida, la Rómulo Betancourt, De hecho, empieza en la Bolívar. La Bolívar, perdón, sí. De hecho, ese tramo exacto, que es la Bolívar, casi siempre en el día, desde la Máximo Gómez hasta la Tiradentes, casi siempre está entaponada. Entonces, hay muchos mitos que quizás la misma alcaldía no ha sabido quizás transmitirle a la población los beneficios que tiene la ciudad para el uso de la ciclovía. O sea, muchas veces nosotros decimos, pero es que hay pocos ciclistas. Hay algo que se llama el RAS, que en inglés Sistema de Activación Reticular. Por ejemplo, que si yo ando en un vehículo de 4 ruedas, probablemente yo no me voy a percatar de cuántos ciclistas hay. Yo me voy a percatar de la cantidad de personas que andan en vehículos, inclusive hasta de la misma marca que el mío. Ahora, en el momento en que tú comienzas a montar bicicleta, tú te vas a dar cuenta, porque tú activas esa parte del cerebro, y tú te vas a dar cuenta de que realmente hay más ciclistas, exactamente, hay muchos ciclistas. Y eso tiene un beneficio enorme para todas las ciudades. O sea, inclusive se han hecho estudios de que, por ejemplo, el uso de la bicicleta incentiva el comercio local. Las personas que manejan bicicleta consumen más en los negocios locales que el que anda se van deteniendo mucho más. Exactamente, se van deteniendo. Ocupa mucho menos espacio en las vías. Cuando tú llegas a un local, por ejemplo, si no hay un parqueo, la bicicleta tú la puedes colocar prácticamente en cualquier lugar. De hecho, se ha demostrado de que generalmente las personas que van hacia su trabajo en bicicleta son un 15% más productivos en su trabajo que una persona que se traslada en un vehículo. Entonces, el Estado, a través de las alcaldías locales, lo que tiene que hacer es promover el uso de la bicicleta y concientizar a la población y concientizar a los mismos ciclistas. Porque casualmente el día antes de ayer yo presencié, por ejemplo, una familia, padre, hijo, esposo, en la López de Vega montando bicicleta. Bueno, era un día de fiesta, había poco tránsito, pero los tres estaban ocupando la vía completa. Excelente. La señora estaba en el carril izquierdo, el caballero en el medio y la hija hacia la derecha. Y habían vehículos detrás, pocos vehículos porque era un día de fiesta, pero lo había. O sea, es una concientización de parte y parte. Es una responsabilidad de todos. Entonces, queremos decir a nuestro seguidor Orestes Toribio que su respuesta está allí. Sí. Mantenga la sintonía, regresamos ya a la parte final de este programa. El tiempo vuela con este tema tan interesante y con Rafael Toribio. Mantenga la sintonía. Jefe, estoy ahí en 5 minutos, es que estoy en un taponcito. ¡Prende! ¡Prende! ¿Quedao? ¡Prende! Motorcraft. Te yompeo. ¡Ah!
Rafael, la verdad que el tiempo se nos ha ido, de manera se nos fue como agua entre las manos. Este es un tema súper interesante, súper actual, porque permanentemente tenemos que estar atentos a lo que sucede en las ciudades y el tránsito es determinante. Hemos visto a través de un recorrido de este tiempo muchas cosas, muchos temas interesantes, se nos han quedado varios. Sin embargo, en Municipalidad Global nos gusta hablar de prospecciones, de cosas positivas que van a pasar hacia el futuro. ¿Cómo tú ves esto? ¿Qué debemos hacer? Bueno, ya parece que una de las seguidoras tuyas también, la señora Cherry Liranzo, parece que conoce bien la metodología de este programa también, y nos pregunta que cuáles acciones consideras tú necesarias para la reducción de tantos accidentes en el país, qué podemos hacer, en qué podemos contribuir desde esta esquinita nosotros los dominicanos y en Municipalidad Global. Sí. Cuando hablábamos anteriormente de las teorías que existen de por qué ocurren los accidentes, hay un elemento común en todas y tiene que ver con la parte de la motivación. Y la motivación viene dada por el Estado, o sea, a través de campañas de concientización, pero también a través de leyes que se hagan cumplir, porque tenemos leyes, no necesitamos más. Ahora, las que hay tenemos que cumplirlas y debe de haber un régimen de consecuencia. De hecho, la nueva ley de tránsito, por ejemplo, hay una parte que tiene que ver con la infracción, pero también hay una parte que tiene que ver con la agravante. O sea, no es el hecho de que tú violaste una ley, por ejemplo, la ley de tránsito porque te cruzaste un semáforo en rojo, sino que cuando tú te cruzaste en semáforo en rojo, tú venías hablando por el celular, es decir, que tú estabas distraído. Entonces, el hecho de tú venir usando el celular ya es un agravante para el hecho de que violaste el semáforo en rojo. Igual, si venías conduciendo en exceso de velocidad. Exceso de velocidad, consumo de alcohol, todo eso son agravantes. Entonces, al final, para nosotros poder reducir, lo primero es manejar de manera defensiva, porque cuando lo hacemos, independientemente de lo que haga otro conductor, nosotros podemos también resguardarnos nosotros. ¿Ok? El hecho de nosotros, por ejemplo, utilizar la regla de los 3 segundos en las intersecciones, o sea, cambió el semáforo, no necesariamente tenemos que salir corriendo, no importa que el que venga detrás te esté tocando bocina, porque es que tú sabes dónde tú vives. Entonces, si se va un motorista en rojo o en amarillo, pero le cogió el rojo en medio de la intersección, entonces el accidente no tiene por qué ocurrir. ¿Ok? Entonces, es manejar de forma defensiva. Debe de haber un régimen de consecuencia de que si usted viola una ley, o sea, usted tiene que tener todo el peso de ella para poder cumplirla. Entonces, es como te decía, el ciudadano que viola una ley aquí es el mismo ciudadano ejemplar cuando está en Estados Unidos. Entonces, es un asunto de que no hay un régimen de consecuencia en República Dominicana porque las leyes están ahí y nos compete también a nosotros como ciudadanos también poner nuestro granito de arena. Rafael, muchas gracias. Aquí en Municipalidad Global siempre estamos buscando soluciones, alternativas para que el ciudadano común y corriente, como tú y como yo, pues seamos útiles a la sociedad. Esas propuestas que tú has presentado esta noche aquí, de los 3 segundos, de manejar de manera defensiva, ¿por qué no lo que propones también en el tema de fomentar el uso de las ciclovías y también un proceso de formación educativa, de campañas permanentes, no puntuales, para los que vayan subiendo, aprendiendo a manejar, etcétera, pues vayan adquiriendo conciencia sobre lo importante que es tener la responsabilidad de tener un volante en las manos. Aquí en Municipalidad Global queremos reiterarte las gracias. Este es un tema, como dijimos al inicio de este bloque, muy profundo, muy largo. Prepárate que nuestra producción va a estar viéndote pronto, a ver cómo asumimos ya otro programa con este tema de la seguridad vial. Realmente estamos muy contentos de tu participación aquí. No, muchas gracias, Víctor, por la invitación y recordarle a las personas siempre manejar de forma defensiva. De hecho, el mes de junio se celebra el día 10, se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial. De hecho, en países desarrollados se celebra todo un mes de la seguridad vial a través de campañas del Estado y de organizaciones no gubernamentales para evitar los accidentes de tránsito. Rafael, muchas gracias. A ustedes, amigos televidentes, este programa, como todos los demás programas de Municipalidad Global, pueden buscarlo en nuestro portal web www.municipalidadglobal.com. Ahí estará este programa de manera diferida mañana y siempre.
Los esperamos el próximo domingo aquí en Teleradio América, canales 12 y 45 a las 7 de la noche. Feliz resto del domingo.